Entonces seguimos con la jornada de conferencias de IPMIFA dentro del marco del salón de la feria de Pharmaforum, el foro de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, cosmética, tecnología de laboratorios. Y ahora va a hablar Javier Adel, que es el director de ventas, jefe de ventas de Ventifilter, y lo que nos va a hablar es sobre el ahorro energético en los sistemas de filtración y reducción de coste en la filtración. Puntos importantes que lo vemos, no es de hoy, ha habido en los años, vamos a decir, 2000, ha habido muchos trabajos realizados ya sobre el tema de la mejorar al final. Hablamos del mantenimiento, hablábamos también del ahorro energético en los sistemas de filtración, porque con el sector farmacéutico otros sectores necesitan, pero en particular el sector farmacéutico necesita una filtración absoluta, con alto grado de filtración, y por lo tanto todo eso requiere poner en marcha unos medios importantes a nivel de ventilación, motor eléctrico, etcétera, que consumen al final. Por lo tanto vamos a hablar hoy del ahorro energético de estos sistemas, y también que va a la par todas las posibilidades que pueden generar estos ahorros en el tema de la reducción de costes. No solamente mejorar el medio ambiente, pero también reducir los costes, que nos viene a todos muy bien. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, gracias por asistir. Quiero también dar las gracias a IPMIFA por permitirnos acercar las nuevas tendencias en filtración y sobre todo en ahorro de costes energéticos a los usuarios, que son en este caso los laboratorios. Vamos a empezar la presentación un poco concienciando, o haciendo un poquito un recuerdo de lo que está siendo últimamente. Perdón. Aquí. De la importancia que tiene cada día más el precio de la energía eléctrica. El precio de la energía eléctrica se incrementa anualmente en un 3 o 4%. Y además es acumulativo. Vemos, a principio de este año, final de febrero, ya teníamos acumulado un 3,2% de incremento de precios en la energía eléctrica. Algunas compañías ya prevén que el incremento a final del año será alrededor del 38%. Esto es un dato muy importante sobre el cual vale la pena trabajar. Aquí vemos un poco, hemos hecho un estudio para recuperar un poco los precios medios por diferentes proveedores de energía eléctrica, para establecer cuál es el punto de coste inicial del kilovatio hora y un poquito la evolución que ha tenido el precio del kilovatio desde el 2008 hasta el 2015. Siempre ha sido en progresión, siempre es un precio que va creciendo constantemente. Si esto lo trasladamos a la industria farmacéutica, lo que hemos visto es que el 63% de los costes directos de la industria farmacéutica están ligados a las líneas de producción, tanto con máquinas y procesos como motores. Entonces, incidir sobre este tanto por ciento es lo que nos permite, al final, provocar un ahorro importante en la gestión de la energía. Para tomar un poco de conciencia, hemos querido incidir sobre lo que cuesta anualmente energéticamente un motor de 10 caballos. Es algo que tenemos en todas las instalaciones, en todas las líneas de ventilación, en climatizaciones. Tenemos los motores y parece a veces que no cuesta nada, ¿no?, tenerlos enchufados, tenerlos arrancados, tener un sistema de ventilación conectado. Un motor de 10 caballos con un rendimiento de un 76% de un ventilador, lo cual ya es un rendimiento muy alto, generalmente son algo más bajos, tiene al final del año un consumo de casi 65.000 kilovatios. Esto significa casi 1.300 euros por un solo motor anual. El tema de la concienciación del medio ambiente es un tema ligado al ahorro energético. Hay empresas que todavía no están concienciadas de que una reducción de consumo eléctrico repercute en una menor huella al final. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar eso?
el impacto que nosotros tenemos sobre los costes energéticos, generalmente, utilizando un filtro adecuado, podemos reducirlo en gran manera. Hoy veremos algunos ejemplos. Y se trata solamente de hacer un pequeño estudio y realmente darnos cuenta de cuál es el filtro que nosotros necesitaríamos para ser energéticamente más eficientes. Veremos cómo una filtración adecuada nos ayuda a la reducción de costes, estos costes energéticos. Antes de entrar en este tema, es importante que diferenciemos dos aspectos, dos términos. Uno, lo que es la eficacia de filtración y segundo, lo que es la eficiencia energética. Hablaremos un poco de cada uno de ellos, pero es importante que los tengamos separados. A veces estos términos se tienden a confundir. Entonces, veremos un poquito lo que es la primera parte, la eficacia de filtración, que incide directamente, o sea, que se ocupa de la calidad del aire, propiamente dicho, y clasifica los filtros en función de esta calidad. Y después la eficiencia energética, que también es un parámetro añadido al filtro, pero que no tiene nada que ver. Perdón, siempre doy más. La eficacia de filtración la establece la normativa N779 en su versión del 2012. Es importante que verifiquemos que los filtros que nosotros utilizamos o los que están instalados en nuestras líneas cumplen con esta normativa. Y es importante porque la eficacia de filtración ha cambiado. Ha cambiado porque la nueva normativa establece que los filtros, especialmente los filtros de fibras sintéticas, deben ser descargados electrostáticamente antes de la realización del test de eficacia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por efecto de las cargas electrostáticas, los filtros sintéticos inicialmente tenían una eficacia de filtración mayor a la que tienen después en el transcurso de su vida normal, en el transcurso de su funcionamiento. Entonces, claro, montar un filtro en calidad F7 de fibra sintética que no está testeado con la N779 del 2012, probablemente al cabo de 2 semanas nos demos cuenta que el filtro no es un F7, sino que es un M5. Esto lo podemos verificar rápidamente con la nueva nomenclatura. La nueva nomenclatura de filtros, donde establecían anteriormente F5 y F6, con la nueva normativa del 2012 pasan a ser calidades M5 y M6. Entonces, hay todavía algunos fabricantes que siguen identificando los filtros con la normativa antigua precisamente porque al adoptar el nuevo test no llegan a la misma calidad por el efecto de la descarga electrostática. Entonces es importante que sepamos que nuestros filtros cumplen con la normativa actual. Dicho esto, nos hemos quedado en esta parte de la clasificación de filtros porque Euroben clasifica energéticamente únicamente estas calidades, a partir de M5 a F9. Los filtros de más eficiencia, que están clasificados con la N1822, ya no forman parte de esta clasificación energética. Realmente son filtros laminares o filtros de techos de proceso que es difícil mejorar energéticamente, ¿no? Porque donde realmente gastamos todo nuestro presupuesto es en el acondicionamiento de aire antes de llegar a los filtros de difusión, los filtros de techo. La clasificación energética está realizada por Euroben. Euroben es el organismo certificador europeo que engloba todos los fabricantes de filtración y que, aparte de certificar la eficacia de filtración, certifica también la eficiencia energética. Esta clasificación que vemos aquí es una clasificación obsoleta porque esta clasificación ha ido evolucionando en el tiempo y a medida que se han ido creando nuevas medias filtrantes más eficientes o nuevos filtros más eficaces, la normativa se quedaba corta. Entonces, vamos haciendo cada día filtros mejores y necesitan una clasificación diferente. La eficiencia energética se clasifica dependiendo del consumo en kilovatios hora anuales. Entonces, a más consumo, peor clasificación. Entonces, claro, al crear filtros más eficientes, filtros energéticamente más rentables, ha sido necesario ir evolucionando con esta clasificación. Esta que estamos viendo aquí está obsoleta desde enero del 2014. Posteriormente, hasta enero del 2015, si os fijáis, bueno, luego lo vemos en la última slide,
ha habido una modificación ya no solo de la nomenclatura de las clases de los filtros, que pasan de ser de A a E, sino también en los rangos de consumo energético. Esta clasificación también está obsoleta desde enero de este año. Entonces, siguiendo en esta evolución, se ha añadido una nueva clasificación que ya implementa aquí la calidad A+. Esta es la normativa vigente actualmente. Pero ya está previsto también cambiarla, porque ya se va evolucionando en el tema de filtración y ya hay filtros que se prevé que pueden ser A++, ¿no? Entonces, de momento tenemos esta. Esta es la vigente desde el 1 del 1 del 2015. Entonces, es importante diferenciar eficacia de filtración y eficiencia energética. Una nos dice de qué calidad vamos a tener nuestro aire y la otra nos dice cuánto nos va a costar tener ese aire de esa calidad. Aquí vemos un poquito la evolución de la clasificación desde el 2014 hasta la actual clasificación. Una vez que el filtro de aire está clasificado energéticamente, el etiquetado del filtro es importante. Entonces, lo que se ha añadido en las etiquetas de Euroven ya clasifica la eficacia del filtro con la calidad del propio filtro, con la referencia del filtro, y se ha añadido la parte inferior en la que clasifica energéticamente el filtro. Entonces, esta etiqueta tiene una doble clasificación. Por un lado, está certificando que la eficacia de filtración es un F8 y, por otro lado, certifica que la eficiencia energética es de la clase A+. Los filtros, dicho esto, los filtros deben clasificarse individualmente. Probablemente encontréis compañías o fabricantes de filtros que puedan decir, no, es que nosotros tenemos la certificación Euroven. Euroven no certifica ni en cuanto a eficacia ni en cuanto a eficiencia a la compañía como tal o al fabricante como tal, sino que certifica producto por producto. Eso quiere decir que cada producto necesita tener su certificado y su etiqueta. Aquí vemos un poquito la guía de la industria farmacéutica en cuanto a clasificaciones de sala y tamaños de partículas. Hasta tamaños de partículas admisibles por norma al metro cúbico, cada una de las salas. La necesidad de llegar a esta calidad de salas es lo que nos va a definir las calidades de filtración o las etapas de filtración que nosotros tendremos que tener en nuestras unidades de filtración y en nuestras unidades terminales. Esto yo sé que para muchos de ustedes debe ser familiar, pero lo hemos querido colocar aquí más que nada para que nos demos cuenta de que estamos hablando de una filtración ya muy eficaz, ¿no? Entonces, eso comporta una serie de filtros determinada y una calidad de filtración determinada. Dichos estos, aclarado un poquito estos cuatro conceptos básicos, entramos directamente en el tema de las tendencias de ahorro en filtración. Esta es la forma clásica en la que se estaban cambiando los filtros en las líneas de filtración o en las líneas de acondicionamiento de aire o en los procesos de climatización. Generalmente, las operaciones de mantenimiento se realizaban estacionalmente o cuando los departamentos de mantenimiento tenían tiempo y planificaban y cambiaban. Esto es completamente antirrentable, ¿no? Pero bueno, íbamos poniendo filtros, íbamos cambiando filtros y las líneas iban funcionando. Pero evidentemente la pérdida económica aquí es muy alta. Posteriormente, esto ha evolucionado en un seguimiento del estado del filtro. Para hacer un seguimiento del estado del filtro es necesario colocar un indicador de pérdida de carga que nos diga a qué presión está trabajando el filtro, para evitar que estemos trabajando o a más presión de la recomendada o a menos y podamos optimizar la vida del filtro. Esto se consigue con los indicadores de pérdida de carga, monitorizando y llevando un registro de la evolución del filtro que también nos permite planificar las operaciones de mantenimiento. Si sabemos que el filtro tenemos que cambiar a 450 pascales y estamos a 300 pascales, pues sabemos que próximamente nos vendrá un cambio. Esta fue la primera fase de optimización de los sistemas de filtración.
Posteriormente, lo que se ha hecho es cambiar los filtros que se estaban utilizando por filtros que aumentan la duración. Aumentan la duración porque tienen una capacidad de acumulación de polvo mayor. Eso quiere decir que si antes cambiábamos 3 veces los filtros, ahora ponemos unos filtros mejores que son capaces de aguantar más carga de polvo y en lugar de 3 veces cambiamos 2 veces. ¿De acuerdo? Esto ya significa un ahorro importante en el tema de costes de filtración, pero no nos quedamos aquí. Aquí ya estamos viendo que la certificación Euroven es importante. Es importante porque es lo que nos clasifica la eficacia del filtro. Una vez llegados a este punto, parecía que los sistemas no podían optimizarse más, ¿no? Teníamos unos filtros, eran unos filtros ya muy bien seleccionados y los estábamos controlando, los llevábamos al final de la pérdida de carga del filtro, con lo cual el filtro lo estábamos usando en toda su vida útil, ¿no? Pero la tendencia ha cambiado porque ahora, con la nueva clasificación energética, también nos preocupamos de saber cuánta energía necesitamos para mantener al día nuestros sistemas de filtración. Entonces, sobre los mismos filtros, sobre el mismo tipo de filtro, hay diferentes calidades energéticas. Entonces, la tendencia del mercado, la tendencia en las operaciones de mantenimiento, debe cambiar porque lo que sí se demuestra es que utilizar un filtro hasta el final de su vida útil en muchas ocasiones es antirrentable. Y parece una incongruencia o una contradicción, ¿no? Pero cambiar un filtro antes, en muchas ocasiones, es rentable económicamente. Y esto lo vamos a ver a continuación. Lo que intentamos localizar con el estudio que se hace es cuál es el punto óptimo del cambio del filtro. Cuál es el momento en el que debemos sustituir nuestro filtro. Aquí vemos un poquito la evolución normal, ¿no? O sea, el coste energético, a medida que la pérdida de carga aumenta, la demanda de energía eléctrica también aumenta. Entonces, siempre es creciente, ¿no?, el consumo energético. Los costes de sustitución cada vez van siendo menores porque el filtro ya está más o menos optimizado y al final los costes totales llegan a un punto en el que empiezan a dispararse otra vez para arriba. ¿Por qué? Por el efecto del incremento del consumo energético. Normalmente, en la segunda evolución de la optimización de los sistemas de filtración, iríamos a cambiar en este punto de aquí. Pero si hacemos un estudio energético y incorporamos todos los parámetros variables en este estudio, nos damos cuenta de que el punto exacto de cambio es en esta zona de aquí, donde el coste es más bajo. Lo cual quiere decir que cambiar más veces los filtros no tiene por qué ser un coste más elevado. En este cambio de filtros nosotros estamos incorporando en el cálculo todos aquellos parámetros añadidos al filtro, como es la retirada de residuos, los costes de mantenimiento, los costes energéticos, el precio del propio filtro, todo lo que implica el cambio del filtro. ¿Qué parámetros se utilizan para hacer este cálculo energético? Se utiliza el tiempo de funcionamiento, generalmente lo que establece Euroven en 6.000 horas anuales. El caudal de flujo de aire, indispensable, debe estar en este parámetro, o a 0,94 metros cúbicos por segundo o 3.400 metros cúbicos hora. Cualquier filtro que esté fuera de este rango ya no entra dentro de una clasificación energética. Si tenemos un filtro que estamos vehiculando 4.250 metros cúbicos hora, como se hacía anteriormente, este filtro no puede ser clasificado energéticamente. Para estar clasificado debe estar funcionando sobre este caudal. También tenemos en cuenta la potencia del ventilador y el rendimiento y la pérdida de carga media. Este último parámetro es fundamental. Todo el ahorro energético se basa en una reducción de la pérdida de carga media del sistema. No hay otro secreto. Nosotros, tenemos un software con el cual nosotros podemos llegar a determinar cuál es el punto óptimo del cambio del filtro. ¿De acuerdo? O sea, este sería
el punto de cambio máximo, hasta donde podríamos llevar el filtro, pero vemos que cambiándolo en este punto de aquí es el punto óptimo de ahorro energético. El primer paso, al final, siempre es seleccionar el filtro adecuado. Los filtros de la misma eficacia de filtración no tienen por qué tener la misma eficiencia energética. Aquí estamos comparando 3 productos con diferentes precios y con diferentes costes energéticos. Costes energéticos que vienen derivados de la clasificación Eurovent. ¿De acuerdo? Entonces, al final se demuestra que el filtro más caro es energéticamente el más rentable. Y estamos hablando de una diferencia, en este caso, de 3.000 euros, cuando probablemente el coste de filtración sea mucho más bajo, el coste de sustitución del filtro. Este sería el primer paso, seleccionar cuál es el filtro adecuado, cuál es el filtro más rentable para mi instalación. A partir de aquí, este es un caso práctico implantado en un laboratorio español en el año 2014, principios del 2014, en el cual, bueno, pues estos parámetros siempre son estándar. Esta era la situación inicial: mano de obra es el 2% del coste total, tratamiento de residuos es un 5%, operaciones de limpieza el 8% y el coste de los filtros generalmente es un 15%. Esto tenía un coste total de 22.790 euros, con un consumo energético asociado de 275.000 euros anuales. Al final, el coste total anual estaba en 297.000 euros. Una vez hechas las modificaciones y colocando filtros de mayor eficiencia energética, sí es verdad que aumentan los costes propios de la filtración, pero los costes energéticos tienen una reducción de coste importante, con lo cual la diferencia anual es de casi 39.000 euros. Hemos conseguido ahorrar 39.000 euros mejorando energéticamente nuestro sistema, solo incrementando 4.000 euros el coste del producto instalado. Esta certificación, bueno, Benfilter hacemos estas certificaciones personalizadas, hacemos estos estudios personalizados porque evidentemente implantar todo este sistema obliga a hacer un estudio previo bastante profundo, ¿no? Como decía antes, esto es la regla que tenemos que tener siempre presente. La pérdida de carga significa dinero. A mayor pérdida de carga, más costes energéticos tendremos. La única forma de reducir nuestros costes energéticos, como la filtración nos puede ayudar, es reduciendo esta pérdida de carga. Pérdida de carga media, ¿se entiende? Durante toda la vida del filtro, ¿de acuerdo? Y aquí vemos un poquito el ejemplo de los costes de filtración, cómo inciden por partidas, ¿no? Lo que decíamos antes, el 2% es eliminación, la mano de obra, el propio señor que cambia el filtro, el coste de la limpieza, el coste del filtro y el coste energético representa el 70% del coste asociado de la filtración. Y hasta aquí, más o menos, estos principios básicos que queríamos presentaros. Si queréis, si alguien de ustedes necesita un estudio energético, pues puede ponerse en contacto con nosotros y muy amablemente les atenderemos.